Te damos gracias, Dios, porque tú eres más que bueno, Dios. Porque podemos ver tu misericordia moverse en nuestras vidas, trabajar en nuestros corazones, Señor, y hacer cosas que aún nosotros no podemos entender. Pero tú, Señor, que puedes todas las cosas y que no hay nada imposible para ti, Señor, tú empiezas a trabajar y a cambiar y a transformar nuestras vidas, Dios. Y te damos gracias por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas y lo que has estado haciendo durante la reunión. Y ahora, Señor, que ha llegado el tiempo en el cual vamos a exponer tu palabra, Dios, que seas tú quien hable a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Úsame a mí, Dios, solamente para ser ese instrumento, para transmitir la palabra que tú has puesto en mi corazón y la que has hablado también a mi vida, Señor, para que podamos, Señor, recibirla y ponerla en práctica, que es lo más importante, Dios. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y en el nombre de Jesús, Señor, oramos y ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: listo para recibir la palabra de Dios. Amén. Nos da mucho gusto que las mujeres hayan ido allá a estar en su retiro. Y los hombres, ¿cuántos hombres hay en casa? Los hombres también vamos a tener la oportunidad de estar en junio 7, 8 y 9. 7, 8 y 9 vamos a estar allá en junio. Y yo sé que usted está pensando, estamos en abril hasta junio, pero cuando menos pienses, pum, va a estar ahí ya el mes de junio. Y vamos nosotros también a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es de que, hombre, prepárate. Y mujer, anima a tu esposo para que vaya allá y que pueda estar en el retiro. Y que si no se ha anotado, ve y por fe tú anótalo. Y de aquí está mi esposo para que vaya también y pueda recibir lo que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Bueno, déjame compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Y como yo siempre les digo, cuando yo comparto algo es porque el Señor ya habló a mi vida también. Y es algo que yo mismo he tenido que aplicar y he tenido que poner en obra en lo que yo estoy haciendo. Y mira, estamos a solamente una semana de que estuvimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas? La semana pasada estuvimos celebrando Easter, estuvimos compartiendo de la palabra, mirando el drama, recordando lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y cómo Él pudo vencer la muerte y que nada lo pudo detener. Dice que Él se levantó y resucitó, y por eso nosotros creemos que también por eso tenemos vida y vida en abundancia. Ahora, yo quiero invitarte también juntamente conmigo a que nos traslademos hasta aquellos tiempos en los que vivieron los discípulos, porque nosotros ahora hablamos acerca de bueno, el Señor resucitó, Él vive y todo, y claro, eso es más que cierto y ha sido una bendición para nosotros, pero yo quiero que nos traslademos a la situación que los discípulos estuvieron viviendo. ¿Por qué? Porque seguramente para ellos no fue tan fácil como para ti y para mí decir Él vive. ¿Sabes por qué? Porque ellos a lo mejor estaban con el dolor en su corazón de que habían visto a Jesús morir en la cruz del Calvario. Y no todos habían tenido todavía un encuentro con Él. Entonces quizás en algunos de ellos había momentos difíciles, momentos de tristeza, a lo mejor de decepción, a lo mejor para algunos de ellos porque estaban esperando que cosas sucedieran. Pero yo quiero que tú y yo podamos ver qué era lo que estaba pasando en aquel tiempo. Y no solamente eso, pero también poder ser testigos de lo que Dios va a hacer en nuestra vida el día de hoy. No sé tú, pero yo me imagino lo que significaba o estar cerca de Jesús. Imagínate que hubieras sido testigo tú de todo lo que estaba pasando a su alrededor, del ministerio, cómo lo estaba llevando a cabo. No sé, quizás era una persona súper influyente que toda la gente lo buscaba. Si tú recuerdas, en los evangelios miramos muchos pasajes donde dice que la multitud lo seguía. En otras palabras, él iba para el Summit y ahí iba toda la gente al Summit y ahí estaban esperando que Jesús hablara y dijera algo. O si iba al Parque del Cajón, allá iba y se juntaba toda la gente. Y no poquita gente, sino que mucha gente se juntaba. Tenía mucha influencia sobre lo que estaba pasando en aquel momento. Yo no sé, los discípulos quizás escucharon de cerca decir no sé, levántate, toma tu lecho y anda. Imagínate
Escuchar esas palabras y que mirar que aquel cojo se levantaba, agarraba su catre que traía, o no sé qué era lo que traía ahí, su camilla, y se iban. O cuando el Señor Jesús les decía paz a vosotros y todas estas cosas. Yo no sé cuál era el sentimiento que ellos tenían, pero me imagino que era algo que en realidad había tocado el corazón de cada uno de los discípulos. Pero ¿qué pasó? Jesús había sido crucificado. Y seguramente en más de uno de ellos habían experimentado un quebrantamiento. Habían dicho como, wow, ahora sí, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder? Ya no está Jesús, ya no está el Maestro. ¿A quién nos va a enseñar ahora lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Quién nos va a decir esas palabras que nos levantaban el ánimo y que podíamos salir adelante? Quizás eso pasó en ellos, pero te digo algo, no solamente en ellos, porque antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario, dice que también su vida sufrió un quebrantamiento. Y tú podrás decir, pastor, ¿cómo está diciendo eso de que Jesús tuvo un quebrantamiento? Si él era Dios, el Hijo de Dios. Sí, pero recuerda de que cuando él fue al huerto de Getsemaní, recuerdas, antes de que sucediera todo lo que iba a suceder, él sabía por lo que iba a pasar. Y dice que él fue y se llevó a 3 de los discípulos más cercanos y dijo, vengan conmigo porque vamos a ir y vamos a orar. Y dice que ya que estaba cerca del huerto de Getsemaní, les dijo, espérenme aquí, manténganse orando, yo voy a ir a orar al Padre. Y fue, y tú recuerdas qué fue lo que sucedió. Dice que él fue y empezó a quebrantarse, a quebrantar sus emociones, quizás su espíritu, todo, y empezó a decir, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pues adelante, que pase, pero que no se haga que mi voluntad, sino la tuya. ¿Te fijas cómo él tuvo que quebrantar su voluntad de él? Lo que él deseaba, humanamente seguramente le estaba pensando y diciendo, ¿por qué tengo que pasar por todo esto? Sabía lo que le iba a doler, sabía lo que iba a suceder, cómo su cuerpo iba a ser lastimado, pero dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos entender. Entonces Jesucristo, él mismo, tuvo que ser quebrantado en esa área de su vida. Pero también dice que hubo un quebrantamiento en su carne. Y cuando digo que hubo un quebrantamiento en su carne, es cuando él fue azotado, cuando él fue maltratado, cuando él fue traspasado en la cruz del Calvario por llevar el pecado de cada uno de nosotros. Él fue quebrantado, su carne. Y mira, yo sé que la semana pasada miramos ese video que estaba ahí donde estaban lo de la pasión y cómo lo golpeaban. Y yo sé que muchos de ustedes quizás ni siquiera querían ver esas escenas porque les causa dolor, les causa tristeza. Pero te digo algo, la palabra de Dios dice que al final de que todo lo que sucedió, dice que su carne estaba como molida, estaba destrozada, prácticamente su espalda, dice que estaba completamente quebrantado su cuerpo, pero dice que eso fue lo que lo hizo. ¿Por qué? Por llevar el pecado tuyo y mío en la cruz del Calvario. Y es por eso de que ahora nosotros podemos entender de que todo lo que sucede en nuestras vidas, Dios dice que él ya lo padeció, él ya lo sufrió, él ya lo llevó en la cruz del Calvario y ahora nos da para que nosotros podamos vivir también una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, y tú dices, ¿por qué no está diciendo todo esto, pastor? Porque quiero llevarte a algo que yo pude mirar y quiero compartir contigo, porque este proceso que nuestro Señor Jesucristo sufrió o padeció o que llevó a cabo trae una enseñanza para ti y para mí. ¿Por qué? Porque el primero dice que él fue quebrantado en su alma. ¿Alguien ha sido quebrantado en su alma, en sus emociones, en sus sentimientos? ¿Alguien ha tenido un problema, una situación difícil que dices, yo no creo que la pueda superar? Quizás un trauma que traes desde pequeño, un abuso físico, verbal, sexual, yo no sé, cualquier trauma que te pueda haber causado y que tú dices, no puedo superarlo. Sabes, Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario, pero también dice que fue quebrantado en su carne, y es lo que te estaba diciendo de todos los golpes que él sufrió.
Pero no terminó ahí la historia, porque dice que en tercer lugar Él fue resucitado y vivificado por el poder del Espíritu Santo. Y eso nos da a nosotros la creencia y la certeza de que Dios nos va a resucitar también de cualquier situación. Y no solamente eso, pero nos va a vivificar para que nosotros podamos tener una vida llena en abundancia en nuestro Dios. Y en cuarto lugar, ¿sabes qué fue lo que pasó con Jesucristo? Dice que Él fue exaltado por el Padre, recibiendo un nombre que es sobre todo nombre. A mí me gusta mucho este pasaje de Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 10, y especialmente en el versículo 9, donde dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, y por eso, dice, Dios el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y eso fue lo que Dios hizo con Él. Había sido quebrantado, ¿por qué? Por todos los pecados que tenía que llevar. Pero sabes, dice que Dios no se quedó, Dios Padre no se quedó así nada más diciendo, bueno, ya ni modo, ahí se quedó. No, Él dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, todo esto que te estoy diciendo es porque quiero decirte esto: solamente cuando hay un quebrantamiento del alma y de la carne en la vida del creyente es cuando el Espíritu Santo puede manifestarse. Muchas veces Dios te quiere usar, Dios quiere poner de su Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo te quiere mover, quiere hacer grandes cosas contigo, pero nosotros no nos quebrantamos a nuestra carne, a nuestras emociones, a nuestra voluntad. Nosotros queremos seguir haciendo lo que yo siempre he aprendido, lo que yo creo que soy bueno para hacer, lo que me enseñaron mis abuelos o mis padres o tal persona, o lo que aprendí con X o Y circunstancia. Pero nosotros tenemos que morir a nuestra voluntad, a nuestro orgullo, a lo que nosotros muchas veces nos hemos propuesto que vamos a hacer, y ponerlo en las manos de Dios para que sea Dios el que te dé la victoria. Y mira, así como a Jesús, que lo resucitó y lo vivificó, Él también te quiere resucitar. Porque hay áreas que están muertas en nuestras vidas. Hay áreas que hemos dejado, que hemos puesto por un lado y las hemos dejado y decimos, ya no va a suceder. Pero Dios se quiere mover en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso hoy yo quiero recordarte, y como te dije cuando empecé, vamos a trasladarnos hasta aquel tiempo donde sucedió todos esos acontecimientos y qué era lo que estaba pasando con los discípulos. Porque Jesús, después de que resucitó, ¿sabes qué pasó? Dice que se estuvo apareciendo o encontrando con algunas personas, no con todos, pero con algunas personas. Ahora, lo que yo quiero decirte es de que cuando tú y yo tenemos un encuentro con el resucitado, nuestra vida no puede quedar igual. Por eso hoy yo quiero hablarte acerca de un encuentro con ¿quién? Con el resucitado. Y yo sé que estás pensando y diciendo, pastor, ese mensaje lo hubiera dado la semana pasada porque ese es día de Easter. Hoy ya pasó Easter. Hoy estoy hablándote no de la resurrección, sino de los acontecimientos después de la resurrección, porque Cristo Jesús se apareció a algunas personas y vamos a mirar cómo hubo un cambio en las vidas. Y yo le puse ahí como subtema, ¿verdad? Quebrantamiento y restauración. Porque cuando hay quebrantamiento, dice que Dios se levanta y dice que Él restaura nuestras vidas. Imagínate, ¿qué es lo que el Señor quiere arreglar? Lo que esté quebrado, lo que esté roto. Eso es lo que Dios quiere arreglar. Tú no lavas algo que está limpio, ¿correcto? Bueno, solamente cuando lo compramos de la tienda, ¿verdad? Lo echamos a la lavadora antes de ponérnoslo. ¿No? ¿No? Sí, tiene que poner. Son mis creencias, ¿verdad? Y o sea, Larisa también me dice, ay, Marcos, tú estás medio raro. Le digo, yo sí tengo que lavar toda la ropa antes de ponérmela. No me la voy a poner. Yo no sé quién la tocó ahí en la tienda. Yo no sé cómo la estaban haciendo ahí en la fábrica donde la estaban haciendo. Así de que ya saben, a partir de hoy a lavar la ropa antes de ponérsela nueva, ¿ok?
Pero es cierto, Dios dice cuando hay algo que está quebrado, Dios lo quiere reparar, Dios lo quiere restaurar. Y hoy Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere restaurar tus sueños, Dios quiere restaurar tu ministerio, Dios quiere restaurar tu matrimonio, Dios quiere restaurar a tu familia. Pero tenemos que aprender a morir a nuestra propia voluntad. Y mira, vamos a hablar de 3 personas o 3 diferentes personas a las que Cristo Jesús se les apareció y cómo Dios tocó y cambió sus vidas de una manera sobrenatural. El primer encuentro que tuvo fue con María Magdalena. Y para esto vamos a ir a Juan capítulo 20 y ahí lo vamos a estar mirando los diferentes versículos. Y mira lo que dice Juan 20 versículos 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Dice, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Se han llevado el cuerpo del maestro, dice, y no sabemos dónde lo has puesto. Mira, María Magdalena simboliza a las personas que están rotas emocionalmente y representa a los que emocionalmente están quebrantados porque no salieron las cosas como ellos esperaban. ¿Te ha sucedido? ¿Cuántas veces tenemos una expectativa de algo, cómo tiene que suceder y no sucede? ¿Y qué pasa? Nos agüitamos todos, ¿no? Nos somos todos tristes, como ya la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque estamos pensando de que yo quería que las cosas salieran así. Cuando preparas un platillo y dices a tu familia: miren, les voy a preparar un super platillo, lo traes y luego lo pruebas y dices tú: ay, qué malito me quedó, ¿verdad? Así como no es lo que yo estaba esperando. Y luego ya ni se los quieres dar porque no te quedó y estás todo triste. No me gustó. Y esto, otro, y pones un montón de excusas. Y muchas veces nos encontramos así porque en nuestra vida hay cosas, sueños, expectativas que tenemos que queremos que sucedan. Y cuando no suceden, nos damos por vencidos y nos sonemos todos mal y decimos como: yo ya no puedo hacer nada más. Pero te digo algo, Dios puede cambiar esa situación. María dice que estaba desolada porque todas sus expectativas, sus sueños y el mundo que había construido alrededor de Jesús parece como que se había colapsado después de la muerte de Jesús. Me imagino yo a María. ¿Recuerdas cómo fue que ella fue cambiada, transformada? Dice que ella era una mujer que nadie la quería, pero cuando Jesús cambió, tocó su vida, ella fue completamente restaurada. Me imagino que se sentía bien estar al lado de Jesús. ¿Cuántos de ustedes a veces ven a alguno de sus deportistas favoritos, verdad? O miran al de los padres y se quieren tomar una foto con el de los padres ahí. O no sé, a alguien que usted admire, a alguien que a usted les guste, o mira al presidente, o mira a cualquier persona así buena y dice: ay, como que se quiere poner ahí a un lado para que le tomen la foto, ¿verdad? Así como, aunque sea así por atrás, pero se pone porque quiere salir ahí. Quiere tener. Me imagino que María se sentía así como: wow. O sea, mira, yo estoy a un lado de Jesús, un hombre influyente, un hombre que está cambiando vidas, que está tocando corazones, que está sanando personas. Me imagino que pensó: wow, ahora sí voy a tener muchos seguidores en Instagram, ahora sí la gente va a mirar mis videos que voy a postear, la gente va a hacer esto. ¿Por qué? Porque estaba pensando que la fama de Jesús iba a tocar su vida. Pero cuando pasó de lo que pasó, de que Jesús murió, me imagino que ella había dicho: todas mis expectativas, mis sueños están rotos, ya no más, no vamos a poder hacer nada más. Pero te digo algo, Dios tenía un plan perfecto para esta persona. María creía que ella entendía todo lo que había pasado, pero no tenía ni idea de lo que en realidad estaba sucediendo y lo que iba a suceder en su vida. Por eso fue de que ella se levantó temprano y dijo: ¿sabes qué? Yo voy a ir al sepulcro y vamos a hacer el embalsamiento del cuerpo. Lo iban a preparar, ¿verdad? Para que eso sucediera. Ahora, estas personas, y estoy hablando como María, dice que simbolizan a las personas que sus sentimientos y dice y lo que han sucedido no los deja ver la luz de la esperanza al final del túnel. Son personas que a lo mejor ya no pueden, ya no tienen esperanza, ya dicen como: no, ya no va a suceder, ya no va a haber nada.
No, mientras hay vida, hay esperanza. Tú tienes que tener la fe de que tarde o temprano Dios se va a manifestar de una manera que ni siquiera tú vas a poder entender, pero que tú vas a poder ver la luz que está ahí al final y dices, yo voy a seguir adelante, yo voy a trabajar para seguir adelante. Entonces, cuando tú haces eso, tú vas a poder vencer cualquier situación. Ahora, me llama la atención algo de María, porque aunque estaba en esa situación, que estaba toda quebrantada, que estaba toda así como que, wow, ya no voy a tener nada, dice que ella no se dio por vencida y ella fue a donde estaba el maestro, y dice que fue aún de tempranito en la mañana, cuando aún estaba oscuro, lo que dice la palabra, que ella fue para poder llevar o a poner el perfume en el cuerpo del maestro. Y sabes, eso significa de que ella no tenía temor. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros tenemos temor para hacer algunas cosas? Y el temor nos ata y no podemos hacer nada. Pero ella no tenía temor. Dice que ella de hecho va y es la primera que llega a donde estaba la tumba. De hecho, ella fue la que se dio cuenta de que la piedra estaba movida, y dice que se estremeció tanto que fue corriendo y le dijo a Pedro y a Juan, ¿sabes? Esto fue lo que sucedió. Ahora, fíjate que me llama mucho la atención esto, porque ni siquiera había entrado ella a la tumba de Jesús. Solamente había visto la piedra movida. Y cuando fue, ¿qué les dijo a ellos? ¿Resucitó? ¿Les dijo que había resucitado? No, les dijo, alguien se llevó el cuerpo del maestro y no está en el sepulcro. Fíjate que cuando nosotros estamos muchas veces lastimados, heridos emocionalmente, hacemos deducciones o conclusiones que ni siquiera son ciertas, pero nosotros mismos en nuestra mente las maquinamos. ¿Por qué? Porque estamos todos quebrados, rotos emocionalmente. Y entonces, como piensas, y dice la palabra de Dios, tal cual piensas, así eres tú. Entonces, muchas veces, como ella estaba decepcionada, ella fue lo que dijo, empezó a decir que se habían robado el cuerpo del maestro, y para nada. Y muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Dios todavía quiere hacer cosas. Es más, Dios está haciendo cosas, pero como tus problemas, tus emociones no lo dejan ver, no te das cuenta y empiezas a decir y a declarar otras cosas que no son ciertas. Ahora yo te invito a que empecemos a pensar y a mejor a declarar con palabras que sean positivas, palabras que sean de poder, que están aquí en la palabra de Dios, para que podamos vencer cualquier situación y tus emociones puedan ser una vez más restauradas. Ahora, eso estaba pasando, y dice que Jesús se le aparece entonces ¿a quién? A María Magdalena. Ahora, ¿qué fue lo que pasó cuando ella vio a Jesús? Dice que de primero no lo reconoció. ¿Recuerdas que le dijo, Jesús le habló, y ella así como, dime dónde está el cuerpo, quién se lo ha llevado, dónde lo han puesto? Y hubo una palabra que Jesús dijo, que fue la que ella reconoció, y entonces dijo, maestro. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar afinando nuestro oído para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que aunque estés quizás roto emocionalmente, que aunque estés a lo mejor todo así sin ganas de leer la palabra de Dios, sin ganas de orar, tú tienes que hacerlo. No por rutina, no por hábito, pero por una disciplina, que nosotros somos hijos de Dios. Y sabes, tarde o temprano Dios va a hablar a tu vida, va a decir una palabra que te va a abrir los ojos, tu mente va a ser abierta y vas a poder recibir la sanidad de parte de Dios. Pero Dios quiere tocar la vida de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que aprender a vencer cualquier situación. Dios quiere llevarte a ese lugar, a lo mejor, porque mira, a ese lugar de fracaso, porque muchas veces nuestras vidas han sido tocadas también por esa tragedia, por una situación difícil. Pero cuando Dios te lleva a ese lugar, no te lleva para recordarte y restregártelo en la mente. Dios te lleva para sanar tu corazón. Y ahorita las mujeres vienen de un retiro donde seguramente el Señor sanó los corazones de muchas de ustedes. Situaciones que a lo mejor no podían soltar por muchos años. Situaciones que habían marcado su vida, que habían marcado, no sé, sus logros.
¿Por qué? Porque estaban atadas, pero el Señor las llevó ahí no para recordárselos y hacerlas sufrir, sino para sanar y quitarlos y borrarlos por completo de sus mentes y de sus corazones. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Jesús se le apareció a María para restaurar y sanar todas sus emociones, y lo mismo quiere hacer contigo y conmigo. Pero tenemos que tener un encuentro ¿con quién? Con el resucitado, un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo te invito a que cada día tú tengas un tiempo de comunión con Dios, a que cada día tú tengas un tiempo en el cual lees la palabra de Dios. Cada día tú puedes tener ese contacto con Dios a través de tu devocional, a través de venir a la iglesia, a través de un grupo conexión, a través de escuchar la palabra de Dios, a través de ver videos que a lo mejor que te van a alimentar tu vida. Ya deja de estar viendo tantos videos de recetas y de que cómo se arregla eso. No, deja de ver eso y ponte a ver algo que arregle tu mente, tu corazón, que cambie tu vida. Hay muchos recursos que tú puedes escuchar, que puedes ver, que pueden ayudarte para poder hacer un cambio completo, pero tienes que estar listo para poderlo hacer. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Él quiere sanar nuestras heridas. Y si tú estás a lo mejor roto emocionalmente, si tú estás a lo mejor todavía dolorido, aquebrantado por una situación que viviste, déjame te digo algo. Hoy es un buen día para decirle: Señor Jesús, aquí estoy. Sana mi corazón, sana mis emociones. Yo quiero servirte y quiero una vez más retomar los sueños, y no los que yo tenga, pero los que tú tienes para mi vida, para que el propósito de Dios se pueda llevar en cada uno de nosotros. Entonces, el primer encuentro, dijimos, fue ¿con quién? Con María Magdalena. Su corazón estaba roto, pero después de tener ese encuentro con Jesús, ella fue sanada, fue restaurada, y después la vemos que ella iba y le llevó el mensaje también a los demás discípulos. Ahora, el segundo grupo de personas con las que Jesús se encontró, fíjate con quién fue: con los discípulos. ¿Con quién se encontró? Con los discípulos. Juan 20, el mismo capítulo que estamos leyendo, del 18 al 23, dice de esta manera, dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. ¿Te fijas aquí qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue primero lo que le dijo a Pedro y a Juan? Que se lo habían robado. Alguien se lo llevó. Ahora, ¿qué les dijo cuando llegó con los discípulos después de que había tenido el encuentro con el resucitado? Fíjate cómo su mensaje cambió. Así también el Señor quiere cambiar nuestro mensaje. En vez de estar dando todo el tiempo noticias malas, mejor noticias buenas, las buenas nuevas de salvación. Entonces dice que fue donde los discípulos que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Ahora dice el versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos alabando al Señor. No dice que alabando al Señor, dice reunidos por miedo de los judíos, dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Ahora, este encuentro del resucitado con los discípulos, dice que los discípulos simbolizan o representan a las personas que están rotas, quebrantadas en su voluntad y viven en temor porque no le gustan las circunstancias presentes. Son las personas que están atadas al temor. Son las personas que no tienen voluntad, que no, aunque quieren hacer algo, no lo hacen. ¿Por qué? Por temor. Imagínate, eran los discípulos de Jesús. Ellos habían caminado con él, habían visto que le había dicho a la tormenta: calla, y la tormenta había callado. Todo lo que habían ellos experimentado, pero ahora ¿dónde estaban? Escondidos en un lugar a puerta cerrada que nadie podía entrar. ¿Por qué?
Porque tenían miedo de lo que los judíos le podían hacer. Y yo entiendo, estaban en una circunstancia difícil. Estaban en un momento en el que habían visto que al mismo maestro lo habían crucificado, y seguramente ellos pensaban, los siguientes somos nosotros. Seguramente se dijeron, si a Jesús, que era el maestro, lo agarraron y nosotros somos sus discípulos, seguramente van a venir en contra de nosotros. Y el temor los tenía atados. Ahora, me llama mucho la atención lo siguiente. Si lees bien, dice que hasta la noche Jesús fue donde ellos estaban. ¿Y por qué dices tú? ¿Por qué hasta la noche? Porque durante todo el día, fíjate que ninguno de los discípulos fue al sepulcro para ver si era cierto lo que María había dicho. A ver si era, ellos estaban ahí, dijeron, pues dice que resucitó, pero nadie dijo, vamos, ahorita vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Ellos estaban por temor, estaban reunidos, escondidos, porque tenían miedo. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado un mensaje, Dios nos ha dado un propósito, pero por temor al que dirán, por temor al que si lo puedo hacer, por temor a que si voy a ser capaz de lograr esto, no hacemos las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Por qué? Por temor. Quizás tienes el deseo y la voluntad de hacerlo, pero como tienes temor, no lo puedes hacer. Y nosotros tenemos que aprender de que no podemos vivir bajo temor. No podemos estar sujetos a la voluntad de otras personas, porque Dios dice que nos ha hecho libres para que nosotros podamos seguir adelante. Y yo entiendo, muchas veces las circunstancias no van a ser ideales, no van a ser así como wow, está súper todo para que podamos alcanzar y lograr lo que nos hemos propuesto. Muchas veces va a haber situaciones difíciles, pero aún en las situaciones difíciles, nuestra confianza tiene que estar en Dios, no en lo que nosotros podamos hacer, no en lo que otras personas dicen, no en lo que alguien nos pueda dar. Nuestra confianza siempre tiene que estar en Dios, porque Él dice que es todopoderoso, y cuando Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir y Él nos va a sacar adelante. Entonces nosotros no podemos estar como los discípulos, que aunque tenían el deseo a lo mejor de ir y experimentar y ver que la tumba estaba vacía y decir, es cierto, Jesús había dicho que no iba a resucitar y resucitó, dice que el miedo los retuvo. ¿Has tenido temor en algunas situaciones? No me tienes que contestar, no tienes que decirme, pero piénsalo. ¿Has tenido miedo a lo mejor de emprender un negocio? ¿Has tenido miedo a lo mejor de predicarle la palabra a una persona a la que Dios te ha dicho que le prediques, porque dices, no, capaz que hasta me anda golpeando, es bien mala esa persona, es bien grosera, capaz que hasta me dice algo? O has tenido temor cuando Dios te ha puesto en tu corazón, ve y ora por ese enfermo, ve y visita a esa persona en el hospital, llévale mi mensaje de salvación, y tú dices, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Aunque lo quieres hacer, aunque tienes el deseo, tu voluntad está quebrantada, está rota. ¿Por qué? Por el temor. Y no puede ser así. Ahora, ¿qué fue lo que pasó cuando Jesús llegó con los discípulos? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? ¿Qué les dijo? Ay, sin miedo, hombre. Ya ven, ustedes hasta miedo tienen, quieren decirlo, pero no dicen. ¿Qué dijo? Paz a vosotros. El Señor sabía qué era lo que estaba pasando con ellos. Jesús sabía que ellos tenían miedo. Por eso no les dijo, ¿qué onda? ¿Cómo están? No. Él les dijo, paz a vosotros. Él sabía que sus corazones estaban turbados, que sus emociones estaban ahí con temor y que no podían hacer nada. Por eso fue que Jesús le dijo, paz a vosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entendemos de que Dios quiere que nosotros vivamos en paz. Ahora, paz no significa no tener temor. Paz significa tener la confianza de que Dios se va a dar la victoria sobre cualquier circunstancia. A veces vamos a tener miedo, temor, vamos a decir, ¿verdad? No miedo, pero vamos a tener temor. Vamos a lo mejor a estar así, pero sabemos que al final Dios nos va a dar la victoria. Yo siempre les he dicho, ¿verdad?, que yo soy una persona de que a veces la pastora me dice, Marco, a ti como que te corre horchata en vez de sangre por el cuerpo, porque como que nada te importa, como que eres bien relax así, ¿verdad? Y digo, no, es que yo tengo mi confianza en Dios. Al final yo sé que si Él prometió que Él me va a sacar adelante, Él me va a sacar adelante.
Yo sé que va a haber momentos difíciles. Yo sé que va a haber momentos y situaciones en las cuales sí voy a estar así todo como que, ¿qué está pasando? Pero sabes, yo sigo confiando en mi Dios Todopoderoso. Y es como siempre les digo, ¿verdad? Esta analogía es cuando nos subimos a un raite de esos de los de Magic Mountain. Te subes y sabes que vas a sentir el G-Force a todo lo que da y vas a dar vueltas a lo mejor. Pero ¿por qué te subes? Porque sabes que al final te vas a bajar. Vas a vivir una experiencia difícil y a lo mejor que te va a poner ¡ay, bájeme! Pero al final, ¡fum!, sabes que vas a salir. Así me pasa yo cuando me subo a los raites esos. Ya cuando está en la mera punta arriba digo, ¿por qué me subí aquí? ¿Por qué? Pero me gusta. Y mi hijo me sacó a mí, ¿verdad? Marco desde chiquito estaba que le gustan. A veces no lo dejaban subirse porque no daba toda la altura, pero a él le gustaba subirse a todo ese tipo de raites difíciles. Pero ¿sabes por qué? Porque sabes que te vas a tener emociones difíciles encontradas, pero al final vas a salir victorioso. Te vas a bajar y vas a decir, ¡ay, lo logré! Y así es nuestra vida cristiana. Si tú tienes la confianza de que Dios es todopoderoso, tú vas a decir, sabes que no importa lo que esté sucediendo, Dios me va a sacar adelante y voy a poder estar aquí. Ahora, no solamente Dios les dijo, Jesucristo les dijo, pasa a vosotros, sino que también les dio una asignación. Él les dijo, vayan y prediquen las buenas nuevas de salvación. Y les dio, ahí dice, el Espíritu Santo. Qué tremendo. Eso sucede cuando Jesucristo viene y restaura nuestras vidas. Dice que Él lo hace y nos lleva y nos da una asignación para que ahora nuestra vida tenga un propósito. Tu vida no es una vida sin sentido. Muchas personas se sienten así. Mi vida no tiene sentido. A nadie le importo. Es más, si me muriera ahora, ni siquiera nadie me iba a buscar. Algunas personas se sienten así. Pero te digo algo, claro que tu vida tiene sentido. Dios le ha dado un sentido. Dios le ha dado un propósito. Dios te ha dado un llamado. Dios ha puesto en ti talentos, habilidades que puedes hacer para establecer su reino en muchas otras personas. Pero el temor te tiene agarrado. Dios quiere liberarte y no solamente eso, poner de su Espíritu Santo en ti para que tu vida pueda ser restaurada y tú puedas salir adelante y puedas vencer y puedas ver la mano de Dios constantemente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Solamente cuando tengamos un encuentro personal diario con el Cristo resucitado. Hay que tener hay que tener un encuentro con Él. Y una vez más te digo, yo sé que molestamos mucho aquí en la iglesia con esto del devocional, de tener un tiempo con Dios. Pero mira, cuando tú en realidad tienes un tiempo con Dios, tú vas a poder ver la mano poderosa de Dios moverse de una manera sobrenatural. Es muy importante que nosotros lo hagamos todo el tiempo. Busca de Dios, habla con Él, ora. Pídele al Señor que Él hable cuando abres tu Biblia en la mañana, en la tarde, en el lonche, a la hora que tú la abras. Sabes que Dios habla a tu vida, que dile, Señor, háblame a mi corazón de acuerdo a mi necesidad. Yo te lo digo por experiencia propia. El Señor, mira, como a veces me digo, Señor, no digo cómo sabías, ¿verdad? Porque Él sabe todo, pero digo, Señor, qué bueno eres tú, la verdad. A veces me toca hasta leer 3 diferentes lecturas bíblicas y todas me llevan exactamente a lo mismo. Y digo, oh Dios mío, en realidad tú sabes cuál era mi necesidad. Y el Señor te habla, el Señor toca tu corazón. Pero tenemos que estar constantemente buscando a Dios. Ahora, ¿tú cómo quieres seguir viviendo? ¿Atado en temor y a tu voluntad atada que no puedo hacer nada? ¿O quieres tener mejor ese encuentro con el resucitado y decir, ¿sabes qué? Yo tengo un propósito en mi vida. Yo voy a salir y yo voy a cumplir con lo que Dios me está mandando a hacer. Esa es tu decisión. Yo no puedo decidir por ti. El Señor Jesucristo lo único que te está diciendo, aquí estoy listo para poder darte la libertad y que tú puedas hacer la voluntad de Dios, para que puedas hacer mi voluntad. Pero tienes que aprender a decir, Señor, yo quiero, como esos discípulos, poder ver tu mano y poder salir adelante y poder trabajar de una manera especial. Pero tenemos que aprender a hacer eso. Y el último encuentro que tuvo, que quiero compartir contigo, es el encuentro con Tomás. ¿Sabes que cuando Jesús llegó a donde los discípulos, había uno que no estaba ahí? ¿Quién era?
Tomás no estaba ahí. Mira lo que dice el versos 20 del 24 al 29, Juan 20, al 24 al 29 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Dónde andaba? No sé, pero no estaba ahí. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, escucha, eso pasó el día que Jesús miró a que los discípulos tuvieron ese encuentro. Lo vieron y le dijeron, y él dijo: si yo no veo las manos agujeradas, si yo no puedo meter mi mano en su costado, yo no voy a creer. 8 días después, dice, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás, me imagino que Tomás cuando miró a Jesús, ¿verdad? Sí, y luego que le diga a Jesús al frente, le dijo: Tomás, ven para acá, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, ¿a quién representa o simboliza Tomás? ¿Sabes? Simboliza a las personas que están atadas en su intelecto, a las personas que creen que todo lo saben, a las personas que creen que ellos tienen la solución para todas las cosas, a las personas que solamente a mí me enseñó tal persona que esto es lo que tenía que hacer, que tengo que contar hasta 10, que tengo que respirar eso, que tengo que hacer aquello para poder entonces hacer esto. Y que están basadas en lo que están pensando todo el tiempo, que están racionalizando todas las cosas, que el Espíritu Santo los quiere tocar y están diciendo: ay no, porque no puedo hablar yo en lenguas, porque ay no, qué oso si no me sale como tiene que ser. O si no es así como tal, como yo estoy pensando, entonces no va a funcionar. No, hay personas que tenemos que tener un encuentro con el Señor para que nuestro intelecto pueda ser restaurado, pueda ser soltado y podamos tener la fe para creer también. Tomás representa a las personas que no creen las cosas de Dios. Y mira, Mayra decía que ella misma se sentía mal porque había negado que Jesucristo existiera, que Dios existiera. Y hay muchas personas así. Hay muchas personas que dicen: es que yo no sé si en realidad Dios existe, con ganas de dar así paz, ¿verdad? Y ¿cómo que no existe Dios? Pues si no puedes ver todas las maravillas que el Señor hace. Y no nomás las que yo digo por los que son incrédulos, bueno, pero aún dentro del mismo pueblo de Dios, algunos dudando si Dios existe, cuando Dios los ha librado de tantas situaciones, cuando Dios les ha dado tantas cosas, cuando Dios los ha tocado en sus vidas anteriormente, y después están dudando por una circunstancia difícil, o por su intelecto, o porque escucharon un video por ahí. Entonces sí, a lo mejor Dios no existe. No, ¿qué les pasa? Y están como Tomás: hasta que yo no mire, hasta que yo no toque, hasta que yo no eso, entonces voy a creer. Sabes que el mundo dice ver para creer, pero la palabra de Dios dice: cree para que puedas ver. Nosotros tenemos que aprender a cambiar ese pensamiento, porque nuestra mente eso nos dice: hay que ver para creer. Pero cuando nosotros creemos es cuando vamos a ver, es cuando vamos a ver la mano de Dios moverse. Ahora, dice que este Tomás no solamente no creía en Dios o en lo que había sucedido, dice, tampoco le creyó a los hermanos, porque sus discípulos fueron los que le dijeron: vino Jesús, estuvo con nosotros. Él dijo: si no lo miro, no lo creo. Pero también dice, son personas que no creen que las circunstancias pueden cambiar. Son las personas que dicen: no, es que yo así nací, así soy, así vas a vivir toda la vida. ¿Has escuchado personas así? Yo muchas he escuchado así: es que yo así soy, pastor. Usted no sabe lo que yo viví. Usted no sabe cómo me maltrataron. Usted no sabe eso, por eso es que yo soy así. Y empezamos. O también hay personas que le ponen condiciones a Dios. Señor, si tú sanas a mi esposa, entonces sí te voy a servir. Si tú sanas a mi hijo, entonces sí voy a ir a la iglesia. Si tú me das esta casa, entonces sí voy a ir a la iglesia y voy a creer en ti. Dios no necesita Él no necesita probarnos nada.
Nosotros tenemos que aprender a creer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Tomás, fíjate que limitó su fe, su creencia a decir: yo quiero tocar y ver que tiene los dedos, los hoyos en sus manos. Y es más, quiero meter incluso mi mano en su costado que fue traspasado. Y muchas veces te digo, hay personas que están así también. Tomás estaba en una situación difícil. ¿Por qué? Porque estaba pensando con su mente y no con su corazón. Muchas veces estamos aquí en la iglesia, pero estamos todavía pensando con nuestra mente y mirando todas las cosas con nuestra mente a ver si lo vamos a lograr hacer, en vez de creerle a Dios que Dios te ha dicho que Él te va a dar la victoria y que te va a llevar a otra situación. Entonces, no tengas pendiente por tu familia o por tu esposo o por el trabajo o porque el eclipse, mañana va a ser el eclipse, dijeron que si no tengo agua yo he escuchado mucha gente que están bien preocupados por el eclipse mañana, que se va a acabar el mundo, que ya no, y si se acaba, bueno, pues gloria a Dios, nosotros vamos con el Señor. Amén. Algunos voltearon así como: no, mejor los estoy mirando desde aquí. Pero mira, si se va, ¿qué tiene? Nosotros estamos preparados. Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Ay, todos se lo saben, ¿verdad? Amén, qué bueno que eso es. Pero ¿sabes qué fue lo que Jesucristo hizo cuando se le apareció a Tomás? Dice que Él rompió todo límite intelectual que él tenía. ¿Por qué? Porque se manifestó a él. Y cuando él lo vio, dice que ni siquiera tuvo que meter sus manos ni sus pies, no tuvo que hacer nada. Dice que lo que hizo fue se arrodilló y cayó delante de Dios y dijo: Dios mío y Señor mío. Y muchas veces nosotros necesitamos tener un encuentro con Jesús resucitado para poder creer, para que nuestra fe venza cualquier límite de nuestro intelecto y nosotros podamos decirle: Señor, aquí estoy, toca mi vida, cámbiame, transfórmame. Yo quiero creer y yo quiero, Señor, experimentar eso que tú estás haciendo en mí. Pero tienes que aprender a creerle a Dios. Cree lo que la palabra de Dios nos dice, créelo. Y cuando tú lo pones, tú vas a poder ver la mano de Dios moverse de una manera especial. Mira lo que dice Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿A quién? Al que cree. Al que cree, todo le es posible. Entonces hay que aprender a creerle a nuestro Dios. Hay que creer en su palabra. Hay que creer en lo que Él ha puesto en tu corazón. Hay que creer a la palabra que Dios te dio, no sé, a lo mejor años atrás, que Dios te dijo: yo te he llamado para ser un siervo mío. Y el Señor está poniendo la circunstancia para que lo hagas. Pero tú: ay, no, Señor, porque todavía no estoy listo para hacerlo. Deja que el Señor te use, deja que el Señor te capacite, deja que el Señor sea Él moviéndose a través de ti y tocando la vida de otras personas. Tú aprendes solamente a creerle a nuestro Dios. Entonces, cuando tú crees, tú vas a poder ver la mano de Dios moverse en nuestras vidas. Y déjame concluir, porque hablamos de 3 tipos de personas que tuvieron un encuentro con Jesucristo resucitado. Hablamos con quién, de María. Eran los que estaban quebrantados emocionalmente. Después hablamos con quién, con quién tuvo el encuentro, con los discípulos. Eran los que tenían quebrantada su voluntad y estaban con temor. Y después dijimos que hablamos de un encuentro con el resucitado, que fue Tomás. ¿Y qué dice? Que eran las personas que estaban atadas en qué, en su intelecto. Deja de la incredulidad por un lado y empieza a creerle a nuestro Dios. Entonces, tú sabes cuál es la situación que tú estás viviendo. Yo no sé si tú te estás identificando con alguno de estos grupos de personas. A lo mejor tú has estado atado emocionalmente. A lo mejor tú tienes temor. A lo mejor tú estás racionalizando todas las cosas y diciendo: no, el Señor no me puede usar porque eso no va a suceder. Y todo está aquí en tu intelecto. Hoy es el momento de que tú decidas tener un encuentro con el resucitado, y para que Él cambie tu mente, para que Él suelte todo lo que esté atado y tú puedas avanzar en el caminar con Él y lograr lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Pero tenemos que aprender a tener un encuentro con el Señor. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo ser yo restaurado? Mira, haz estas preguntas. ¿Estoy dispuesto a romper, a quebrantar
y a humillar mis emociones y sentimientos para dejarlos y dejar que sea Dios el que moldee mi vida? ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a dejar y a morir a tus sentimientos y a humillarte si es necesario? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Una pregunta más: ¿estás dispuesto a romper, a quebrantar y a humillar tu voluntad para hacer la voluntad de Dios? Amén, gracias. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a reventar, a romper y a quebrantar y a humillar mi excesivo intelectualismo para vivir la locura de la cruz y del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Así, ¿sabes qué? Es cierto, sé mucho, pero Dios sabe más que yo. Yo voy a creer. Y cuando tú haces eso hoy, si tú haces eso hoy es un buen día para marcar tu vida con un antes y un después. Quizás habías estado atado, quizás te has estado quebrantado, roto en todas esas áreas, pero Dios hoy te viene y te restaura. Y no solamente eso, Él pone de su Espíritu Santo en ti para que tú vayas y cumplas con la asignación que Él tiene. Así es de que hoy yo te invito a que nos pongamos de pie y que hoy podamos hacer una reflexión dentro de nosotros y podamos decir: Señor, quizás yo he estado atado por muchos años, Señor, a situaciones difíciles, traumáticas que han, Señor, marcado mi vida. Pero hoy, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Hoy, Señor, yo quiero que tú, resucitado, Señor, una vez más resucites mis sueños, mis expectativas, para yo poder vivir de acuerdo al plan y propósito que tú tienes en mi vida. O quizás es la persona que ha vivido en temor y que por ese temor no ha podido hacer muchas cosas que desea y que anhela hacer en su corazón, como ir y compartir la palabra con una persona, con un amigo, con un familiar. Ir y participar en el ministerio, orando por los enfermos, levantando, Señor, a los caídos, haciendo cosas diferentes, pero el temor los ha atado. Hoy es el día de decir: Señor, no más al temor. Hoy, Señor, yo creo que tú resucitaste de los muertos y que has levantado mi vida también para yo poder tener esa victoria en ti y esa paz que solamente tú me puedes dar. O quizás estás pensando constantemente de que Dios no puede hacer las cosas porque la ciencia, porque la sabiduría humana dice esto, dice aquello, pero la palabra de Dios dice que para el que cree todo es posible. Así es de que hoy es un buen día para decir: Señor, yo creo a tu palabra, yo creo que tú resucitaste, yo creo que tú venciste la muerte, yo creo que tú llevaste mis pecados en la cruz del Calvario y que hoy puedo tener esa libertad. Y no solamente la libertad, pero hoy podemos recibir ese poder del Espíritu Santo que nos va a llevar a poder tocar la vida de otras personas, que nos va a llevar, Señor, a hacer tu voluntad en todo momento, que nos va a poner palabras para poder hablar y tocar la vida de esas personas que tienen necesidad, que nos va a poner, Señor, el deseo y la pasión por buscarte a ti constantemente y hacer tu obra, Dios. Hoy, Señor, creemos a tu palabra. Creemos, Señor, que tú vives y que porque tú vives nosotros, Señor, somos más que vencedores y tenemos vida, Padre, no para estar sentados sin hacer nada, pero para poder establecer tu reino en donde quiera que nosotros vayamos, con nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en todo lugar, Señor, que vayamos, podamos levantar tu nombre en alto, Dios. Hoy, Señor, nosotros decimos que tenemos un Cristo resucitado y que Él ha cambiado nuestras vidas, que nos da la victoria, no solamente hoy, pero cada día podemos ver su mano poderosa moviéndose de una manera especial. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y pedimos todo esto. Amén y amén.